Buenas tardes a todos, espero que me estén escuchando bien. En primer lugar, pedirles disculpas por la demora, tuvimos algunos pequeños problemas técnicos de internet, ya que en estas épocas está todo el mundo metido en internet. Y hoy damos inicio a una serie de entrevistas que van a ser supremamente valiosas para todos nosotros, para todos los que nos ha tocado reinventarnos y no tenemos ni idea de cómo hacerlo. ¿Y por qué van a ser tan valiosas estas entrevistas? Pues por un motivo muy sencillo, porque vamos a conocer de personas que realmente han tenido que pasar momentos difíciles en la vida y que de todas estas dificultades han logrado sacar petróleo, han logrado innovar. No vamos a aprender innovación de teóricos ni de personas que conocen mucha metodología y demás, pero que jamás han vivido las verdaderas dificultades que tiene embarcarse en un ciclo de innovación, sino de personas que realmente han innovado y no solamente han innovado, sino que lo han hecho con muchísimo éxito. Para mí es un honor liderar todas estas entrevistas. Soy Alejandro Ambrad, autor de El secreto de la innovación, y como les decía, tengo el honor de entrevistar a todos estos personajes maravillosos y vamos a empezar con una persona que tiene una experiencia única, así que estoy seguro que van a disfrutar muchísimo de escucharlo hablar a él. Él es José María Sayés, es de Cataluña, de un pueblo, ahora mismo no recuerdo bien el nombre, pero es muy cerca a la ciudad de Barcelona. José María, en el año 1996, no sé si ustedes recuerdan lo que estaban haciendo en el año 96, tuvo una idea de visionario, de innovador, y creó una empresa digital en esos tiempos en el que el internet, yo no sé si ustedes lo recuerdan, funcionaba por la misma línea del teléfono y las conexiones eran supremamente lentas y no funcionaba del todo bien. José María creó una empresa llamada W Transnet, de la cual él nos va a hablar y me gustaría saludarlo. José María, ¿estás ahí ya? Hola Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo La verdad que estás? muy bien, Muchísimas muy bien. gracias. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y estoy seguro que la gente que nos está escuchando va a disfrutar muchísimo de esto y no solamente que va a disfrutar, sino que se va a motivar y va a tener nuevas ideas de cómo reinventarse, porque sé que eres una persona que ha tenido que innovar y que ha tenido que reinventarse en varios momentos de su vida y que tienes una historia supremamente poderosa y en partes de la entrevista vamos a entrar a analizar aspectos fundamentales de los secretos que tiene por detrás la innovación, que son muy distintos a los que la gente piensa. José María es parte de nuestra red de mentes a la carta y forma parte también de un proyecto espectacular que estamos construyendo. Más adelante les contaremos de qué se trata. Y quiero darle la bienvenida y que nos cuente un poco quién es él, por qué decidió innovar en el 96 en un emprendimiento digital, que nos cuente un poco toda su historia y la historia de esa empresa tan maravillosa que creó llamada W Transnet. Muy bien, Alejandro, pues muchas gracias. Quiero primero agradecerte esta invitación y segundo, explicarte que el nombre del pueblecito es Mata de Pera. Mata de Mata Pera. de Pera, Sí. acuérdate, es fácil cuando tienes... Y segundo, es que te voy a empezar, si me permites, explicando una historia de cómo comenzó la bolsa de cargas y camiones que en el año 96, como tú dices, comenzamos a hacer, ¿no? Mira, yo creo que además así es más, a ti te gustan las historias también, quiero decir que así empezaremos. Pues mira, en el año 96 has hecho una pregunta muy buena, que es que la gente se situara en aquel año, ¿no? ¿Qué es lo que había allí? Mira, el sistema más sofisticado de información aquí en España, no sé en Colombia, pero en España eran páginas amarillas.
Es decir, era un libro con muchísimas hojas y habían todas las empresas que ofrecían sus servicios, pero era un libro en papel y de cada zona, de cada región o de cada provincia tenía el suyo. Entonces, esto es para un poco situarnos en este sistema de información. Entonces, mira, mi cuñado Jaime Esteve, él había cogido el timón de la empresa familiar de transportes. Era la tercera generación de una empresa de transportes de mercancías por carretera, de los camiones grandes y de largo recorrido, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasaba? Pues él tenía un cliente que gran parte de su facturación la facturaba solo a este cliente y hacía siempre el mismo trayecto, que era Barcelona-Madrid. Entonces él cogía la mercancía de su cliente, la llevaba a Madrid y en Madrid Jaime Esteve, mi cuñado, lo que hizo fue ir a buscar a personas de Madrid que tuvieran cargas para volver para Barcelona. Él cada final de año subía a Madrid con un jamón y cuanto más grande era el jamón, sus camiones antes volvían para Barcelona cargados, porque el problema básicamente era ese, ¿no? Que en el transporte de largo recorrido solo pagan la ida, no la vuelta. Bien, empezó ya todo el tema de la globalización en aquel año ya, y este cliente importantísimo empezó a vender a otra región de España, a Galicia. Entonces, cuando le llamó, le dijo, oye, quiero que me envíes un camión con mercancía a Galicia. Claro, su problema era grande, fíjate, porque si le decía que no iba, porque si iba y volvía al camión vacío, perdía dinero, con lo cual le decía, si le digo que no, va a entrar la competencia. Con lo cual, ¿qué hago? Pues oye, camión para arriba y coge el teléfono y empieza a llamar a todo el mundo a ver si alguien conoce una empresa de Galicia que tenga cargas para volver a Barcelona, ¿no? Y en eso que tampoco habían teléfonos como ahora, móviles, y el chofer subía, dejaba la carga y cada 2x3 desde una cabina telefónica o desde un bar llamando a Jaime, mi cuñado, oye, ¿qué hago? Bajo, porque claro, él necesitaba el camión otra vez aquí para volver a subir, ¿no? Y el problema era este. ¿Qué pasó? Pues que un día Jaime con su camión en Galicia y el chofer llamándolo cada 5 minutos, ¿qué hago? ¿Qué hago? Fue a una boda y en esa boda se encontró un amigo de la infancia, que es Salvador Ejarque, ¿no? Salvador Ejarque es una persona también muy innovadora. Él empezó con los cibercafés aquí en España, cuando empezaban al principio. Fijaros que Internet se puso a disposición del público en el 95 y estamos hablando de esto, sucedía en el 96. Entonces se lo encontró en una boda y Salvador le explicaba a Jaime un poco qué era eso de Internet. Mira, en Estados Unidos han sacado una cosa que 2 ordenadores, uno en cada costa, se comunican, intercambian información. Y Jaime, con su problema en la cabeza, de que tenía un camión en Galicia que estaba buscando una carga y no encontraba a nadie, pensó, imagínate tú si una empresa de transportes de Galicia que seguro que tiene que enviar una carga a Barcelona supiera que yo tengo un camión vacío ahí, podríamos colaborar. Y ahí nació la idea de la bolsa de cargas y camiones, ¿no? Entonces fue realmente el principal innovador o la persona que con que tenía ese problema lo encontró fue Jaime, ¿no? Jaime Esteve, y entonces a partir de ahí, pues junto con Salvador como informático de la empresa, Ana y yo como comerciales, Jaime pues se quedó en la situación de CEO y su mujer, Carmen Grau, pues era la que llevaba marketing y todo esto. En el año 96 empezamos nuestra aventura, ¿no? Y nunca mejor dicho que una aventura, ¿eh? Mira, José María, qué interesante y es algo que yo quiero que toda la gente que nos está viendo y escuchando no vaya a olvidar jamás, y es que yo he tenido la oportunidad de conocer a muchos innovadores de verdad como tú a lo largo de mi vida,
y a mucha gente creativa. Y yo siempre digo una diferencia muy grande entre la gente creativa y la gente innovadora. Totalmente de acuerdo. Creativa habla mucho de ideas, pero la gente innovadora, como lo acaban de ver, a José María habla mucho de problemas. Y es que la innovación es el arte de aprender a convertir problemas en soluciones innovadoras y por ende en dinero. Totalmente. De la innovación no son las ideas como mucha gente piensa, además nos engañan porque siempre asocian la palabra innovación con la bombilla, ¿no? La iluminación, el eureka, el de repente se me ha ocurrido esto, y no es así. Las personas más innovadoras son aquellas que, como ustedes, han sabido tomar un problema, que es un problema bastante complejo en ese momento, y convertirlo en dinero, convertirlo en una idea realmente innovadora. Y es algo que yo quiero que todos empiecen a entender, porque como se llama esta serie de entrevistas es te tocó reinventarte y no tienes ni idea de cómo hacerlo. En estos tiempos de crisis estamos rodeados de nuevos problemas, o sea que personas innovadoras como José María seguramente están viendo un montón de oportunidades de hacer dinero. ¿Qué oportunidades has visto tú que ha traído esta crisis para tu sector, el sector que tú conoces, y para otros sectores? No importa que no sean sectores que domines tú o en lo que hayas trabajado. Mira, sí, porque el otro día me hablaban de una oportunidad, ¿no? Me hablaban de una cosa que me quedé muy parado y pensé, qué bien, ¿no? También a lo mejor viene ahí la parte del problema, ¿no? Y después viene el ponerlo en marcha, ¿no? Que es la innovación, ¿no? Pero fíjate que me hablaban de las tiendas de ropa, las tiendas de moda, de comprar moda. Es un problema porque ahora si va alguien, aparte de estar separado, de tener que entrar, el problema es cuando te empiezas a probar vestidos, ¿no? Y justo el otro día me comentaban que había un proyecto de crear como unos vestuarios mucho más grandes con una pantalla, pero no un espejo, sino una pantalla, y allí te podías probar absolutamente toda la ropa que había en la tienda y todas las combinaciones con la pantalla. Y te veías tu imagen con la prenda puesta, ¿no? Yo pensaba, qué bueno. Es decir, bien, aquí representa la creatividad, ahora falta la innovación de quién es el que lo pone en marcha, ¿no? Pero yo creo que las oportunidades, Alejandro, las oportunidades siempre las tenemos todos enfrente nuestro, ¿no? Porque muchas veces tienes que ir enfocado. Mira, Jaime, cuando él pensó en crear Transnet, la bolsa de cargas, él lo que pensó es, fíjate, hay una empresa que allí si él supiera, ¿por qué? Porque tenía un problema. Él tenía ese problema totalmente aquí. Y cuando habla con Salvador Ejarque y Salvador le explica esto de Internet, él no ve ordenadores, él lo que ve son cargas y camiones, y entonces es cuando aparece, ¿no? Entonces las oportunidades yo creo que siempre las tenemos ahí. Es como cuando te rompes una pierna y vas enyesado, sales a la calle del hospital y todo el mundo va enyesado con la pierna, ¿no? Y si quieres, mira, te reto a hacer un experimento a ti y a todos los que nos están viendo, un experimento muy rápido para demostrar que las oportunidades siempre las tenemos delante nuestro, enfrente de nuestras narices, y no somos capaces de verlas. Fijaros, vamos a hacer una cosa a todos. Nadie va a sacar la mirada de la pantalla, nos vamos a quedar ahí, y yo voy a hacer una pregunta. Cuando haga la pregunta no quiero que nadie quite la mirada de la pantalla, ¿de acuerdo? Decidme cosas de color azul que estén en la habitación o en el lugar donde vosotros estáis, sin mirar. Pensar un momento, ¿qué cosas de color azul hay? Y ahora, venga, y ahora mirarla, ya os dejo mirar la habitación a ver si veis alguna cosa azul. Que no había, seguro que tiene que haber alguna. La pregunta es, ¿antes no estaban? Sí que estaban. El problema es que no íbamos enfocados. No, pasamos por los sitios y no enfocamos.
En cambio, cuando tú tienes algo que tú quieres, que tienes un problema o tienes un deseo, tienes algo que te da dando vueltas, no te preocupes. A la mínima vas a ver cómo la oportunidad te sale, ¿no? Esta es la cuestión. Así es. A veces tenemos que empezar a fortalecer o a desarrollar esa capacidad de estar atentos, no solamente a través de la vista, sino también a través de lo que escuchamos, porque muchas veces estamos conversando con una persona y en vez de escuchar activamente, como se le llama, y tratar de entender qué posibles dolores, qué posibles problemas tienen las personas como esa con la que estoy hablando, estoy pensando qué es lo siguiente que voy a decir. O sea, estoy siendo creativo, estoy tratando de proponer algo sin enamorarme de ese problema. Y como tú bien acabas de decir, la oportunidad o el problema y la primera solución que a uno se le ocurre probablemente no es la final. No, El seguro. proceso o el ciclo de innovación es casi que un ciclo de prueba y error y no nos vamos a encontrar con un solo problema, sino que nos vamos a encontrar con un montón de problemas porque estamos haciendo algo totalmente nuevo y estamos embarcándonos en una aventura en la que probablemente nadie o muy pocos se han embarcado. Cuéntanos cómo fue esa aventura de Transnet, porque seguro que en el 96, empezando un negocio digital, no tenían las facilidades que tenemos ahora. Si ahora tratando de empezar esta entrevista tuvimos problemas técnicos en pleno 20, yo no me quiero imaginar lo que era eso en el 96, cuando todavía recuerdo la conexión de internet que era, sonaba como así, ¿no? Por ocupar la línea de teléfono y no, era la locura. ¿Cómo fue? Cuéntanos tus aventuras en la creación de una empresa tan maravillosa. Mira, estoy preparando un libro y en él pues hay una entrevista con mi cuñado que nos conocemos mucho y me costó hacerle, ¿no? Porque hay esta confianza que era difícil. Pero él me hacía recordar una cosa, ¿no? Decía, es que, a ver, la tecnología, muchas veces los técnicos venden mucho más de lo que es en la realidad, ¿no? Entonces el problema fue que nosotros dijimos, bueno, oye, vamos a montar esta empresa, primer problema, en España no habían programadores de software para crear una plataforma B2B. Y ahí tuvimos muchísimas dificultades, porque tuvimos que contratar a un precio mayor de lo que nosotros esperábamos. Además, cuando ya lo teníamos acabada, ya estaba obsoleta, con lo cual teníamos que volver a invertir. Fíjate que además había el problema de comunicación. Entonces, una cosa tan sencilla como un navegador. Ahora tú te compras cualquier PC o Mac y el navegador ya viene. Es que no te planteas. En aquel momento, cuando un cliente nos decía algo, le teníamos que enviar un disco de aquellos flexibles para que instalara el navegador, que era, bueno, el Explorer, cosas así muy... Entonces, el módem, porque, claro, tú imagínate, llamas a una empresa en el año 96, transporte, y le dices, hola, ¿qué tal? Mira, tenemos una idea de esta plataforma de cargas y camiones y tal. La primera pregunta, ¿tienes un ordenador? Claro, lo que te dicen ellos es, a ver, mi hija tiene un Amstrad, tiene un Commodore, pero un PC no, tiene que ser un PC. Y si lo tenía, ahora cómprate un módem. Y la siguiente pregunta ya era la peor. ¿Cuántas somos? Claro, ¿cuántos somos? Porque si es una plataforma de intercambio de una bolsa de cargas y camiones, pues tiene que haber movimiento, ¿no? Si solo hay una empresa, el movimiento no existe, ¿no? Claro, le decíamos, bueno, si entras tú, imagínate, ¿no? Realmente fueron tiempos muy difíciles, mucho. Pasamos, bueno, yo creo que teníamos una cosa importante que era pasión más fe. Que fíjate que hay mucha gente que dice, hombre, tenemos que estar motivados. Pero yo digo, mira, la motivación, yo puedo estar muy motivado, pero pasa algo,
por ejemplo, yo estoy muy motivado, pero viene una pandemia como ahora el COVID y me desmotiva. Cuando tú tienes pasión y fe, esto es la vacuna contra el desaliento, ¿me entiendes? Entonces, teníamos esto, pasión, fe y resiliencia. Eso es lo mayor, ¿no? Porque realmente fue difícil comenzar con este proyecto, ¿no? Pasión, fe y resiliencia. Me gusta mucho esa fórmula porque en la innovación nos encontramos, como decíamos antes, con un montón de obstáculos y de problemas, y si no somos capaces de tener resiliencia, de levantarnos ante el fracaso, de tener pasión por eso que amamos hacer o por lo que nos encanta hacer, pues difícilmente vamos a seguir adelante porque es que nos vamos a encontrar, como dices tú, con un montón de El tropiezos. problema. Vamos a tirar la toalla Muy rápido. ¿Cuál fue la mayor dificultad para ustedes arrancar con esto? O sea, para ti, ¿cuál fue la dificultad más grande donde probablemente estuvieron a punto de sucumbir, de tirar la toalla? Bien, hay una dificultad que es normal en muchísimas empresas, que es la parte financiera. Claro, nosotros habíamos calculado una serie de cosas, entre otras, calculamos que en un año seríamos multimillonarios. Todavía me río ahora, porque no lo somos ni ahora. Imagínate tú, vaya, hacíamos números como cualquier que empieza cualquier proyecto, ¿no? Te haces tus números y el Excel aguanta lo que le eches, ¿no? Entonces, el primero fue financiero y también tuvimos un problema que fue el técnico, ¿no? La conectividad. Entonces, en aquel momento, cuenta que Internet, en aquel momento, en el año 96, no es lo que ahora todo el mundo conocemos. En el año 96 había muchas personas que Internet era para ellos como el lobo, tenía mala fama, cuidado, ahora no lo entiendes, pero en aquel momento, tenía mala fama. Entonces, la conectividad era fatal, era muy caro porque tenías que conectarte con la línea de teléfono. Empezó a funcionar bien la empresa cuando se solucionó con el ADSL, que tenías conexión en la cual las empresas se podían conectar con la plataforma ilimitadamente, y esto ayudó mucho al despegue de la plataforma, ¿no? Pero sobre todo, te digo, financiero. Yo hoy leía, fíjate, ahora estamos en un momento también peligroso sobre el tema innovación y de reinvención, porque ahora estamos obligados a reinventarnos. Y mucha gente está obligada. Hay empresas, en cualquier crisis, en cualquier cambio de época, hay oportunidades y hay amenazas, ¿no? Siempre va a depender mucho de tu actitud, de cómo estás. Ahora mismo, con una pandemia como esta, van a cambiar muchísimas cosas. No es que sea una época de cambios, sino es un cambio de época, que es diferente. Y entonces ahí tenemos que tener una actitud, primero, de adaptación y entusiasmo por el cambio, porque esto es lo que nos va a permitir ver amenazas o ver oportunidades, ¿no? Las personas tienen que empezar a ver que esto va a cambiar. Cada vez cambia más rápido y cada vez hay más velocidad, más aceleración. Hoy justo, y esta velocidad y esta aceleración lo que hace es que la tasa de mortalidad de empresas sea cada vez más elevada. Hoy miraba, porque sabía que tenía que hablar contigo, y pensaba, bueno, este es un dato importante. Vamos a ver la tasa de mortalidad de empresas en Colombia, ¿no? Y la he encontrado, ¿no? Fíjate, de cada 10 empresas que nacen en Colombia, 7 antes de 5 años están muertas. En España tenemos un tiempo medio de empresa de 11,5 años de duración. Antes, yo me acuerdo que
ibas por la calle, veías, no sé si en Colombia os pasaba, pero había muchas empresas que ponían fundada en 1800 y no sé cuánto. Esto se ha acabado, no hay. En España creo que de empresas creadas en 1900 no llega a 45, 46 empresas. Ya, porque las empresas cada vez tienen menos tiempo, van más rápido, con lo cual la reinvención es constante, ¿no? Tienes que prepararte para eso, ¿no? Sí, hay que estar preparados y sobre todo sentirnos cómodos dentro de la incertidumbre. Hace muchos años yo leí un libro que seguro has leído tú también, que se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? Eso, correcto. Que, Sí, que ¿qué hablaba, tal? que hablaba de lo importante que era saber Sí, adaptar, sí, sí. lo importante que es para todos nosotros no ir siempre al mismo lugar que iba al laberinto, sino cuando te cambian el queso de lugar, ir a buscarlo a otro lugar. Y un año más tarde encontré la Casa del Libro. En ese tiempo yo vivía en Madrid. A Madrid. Ajá. ¿Sí? Encontré un libro que se llamaba Yo me he llevado tu queso. Y es un libro que escribió un autor indio, ahora no recuerdo bien su nombre, tal vez alguien de los que nos está viendo lo busque y lo recuerda, donde el mensaje que transmitía en ese libro era que lo importante no era adaptarse al cambio, sino ser uno quien genera el cambio para que otros tengan que adaptarse. También. Esta probablemente es una oportunidad única para que muchas personas, muchos sectores, den ese paso a generar el cambio y que sean otros los que luego tengan que adaptarse a esos cambios. Ustedes generaron un cambio en el sector en su momento. Fueron la primera bolsa logística del mundo. Estamos con una persona muy importante, ¿verdad? O sea, ustedes crearon algo que ahora probablemente muchos siguieron, ¿no? Muchos les copiaron el modelo. ¿Qué hicieron ustedes después para mantenerse a la vanguardia después de que muchos probablemente aprovecharon que ustedes surcaron ese mar tan complejo y lo copiaron? ¿Cómo siguieron innovando? Porque es importante que le digamos a la gente que no innovar una sola vez no es suficiente, que tenemos que convertir esto en un hábito y debemos seguir innovando. Cuéntanos un poco la historia después de los siguientes años, después del 96 de Transnet. Mira, muy bien esta pregunta, porque yo creo que ahora es casi lo mismo. En aquel momento nuestro cambio de época fue que entró Internet y cambió nuestras vidas. Ahora ha entrado COVID y esto nos va a cambiar nuestras vidas y tenemos que hacer este ejercicio. Entonces, mira, yo creo que lo primero es las empresas, sobre todo empresas, pero también las personas que tengan proyectos, tienen que prepararse para este cambio. ¿Cómo? Pues un poco revisar cuál es su estructura de empresa. Porque aquí lo que interesa, nosotros tuvimos la suerte de que éramos 5 socios y que todo el mundo aportaba ideas constantemente. Pero nos basábamos en una cosa muy importante, que era el servicio al cliente. Nuestro valor añadido número 1 era la atención que dábamos al cliente, porque la tecnología es para todos igual. Es fácil copiar una tecnología, porque la tecnología está allí y yo copio una idea y ya está. El problema no es la idea, el problema es cómo tú desarrollas esta idea, ¿no? Y nosotros, una cosa que siempre teníamos muy claro, porque además siempre lo habíamos hablado, es que nuestros ingresos, nuestros beneficios, siempre serían directamente proporcionales al servicio que seamos capaces de darle al cliente. Esto lo teníamos aquí, con lo cual nos preocupaba mucho esto. Y además, yo creo el segundo factor muy, muy importante también fue ética. Ética. La ética es importantísima. Si tú tienes ética, yo he ido a cualquier sitio hablando de nuestra plataforma
y siempre he ido muy seguro de mí porque sabía que lo que hacíamos era ético, que nadie nos podía decir nada, ¿sabes? Entonces, importante, uno, estructuras que sean capaces de generar no una idea, sino ideas constantes. Esto es importante un poco cómo organizas tú tu empresa, tu proyecto. También es importante, yo creo que, y nosotros lo éramos un poco, estar un poco locos, porque, a ver, hoy en día, fíjate, tú hablabas de dos cosas importantes, una que representa la creatividad, otra que era la innovación, y yo diría, y una primera que es la imaginación, ¿no? Y hay que imaginar, ¿qué pasa? Yo hoy en día, para mí, es muy difícil imaginar cosas. ¿Por qué te lo digo? Porque mi nieta de 6 años, ella tiene una imaginación espectacular. Entonces, o fichas a un niño pequeño de 6 años en tu empresa, o fichas a un loco o tú te conviertes en loco. Y nosotros éramos un poco locos, ¿no? Pero lo importante era eso, estructuras que generábamos muchas ideas, tener muy claro que nuestros ingresos, que el jefe de nuestra empresa y el de todas las empresas del mundo, el jefe es el cliente, es el que te va a comprar y tú evidentemente le tienes que dar un valor añadido que nadie le dé y en este caso pues era este servicio al cliente y después ser ético, ser muy ético. Ay, perdona, y cuando hablamos del cliente, nuestra organización estaba cada día constantemente con los clientes, siempre hablando con ellos. Saber sus preocupaciones, no las soluciones que nos daban ellos, porque esto, sino qué preocupación tenían para después nosotros buscar la solución, ¿no? Porque si imagínate que a Steve Jobs le dicen que qué opinas de un iPad, pues te hubiera dicho que nadie hubiera dicho, o de un iPhone, nadie hubiera dicho que aquello, ¿no? Y en cambio él lo que miró es qué necesitaban para darle el producto, ¿no? Me encanta lo que dices porque muchas empresas y emprendedores caen en la trampa de encerrarse a planificar esa nueva idea innovadora y a veces no se preocupan por esas dos cosas tan importantes que acabas de decir, que son estructuras que permitan estar constantemente generando nuevas ideas, porque la innovación es constante, y el servicio al cliente. Las personas más innovadoras son aquellas que se sienten cómodas con el cliente y que tienen, como decías tú, esa ética que hace que al cliente se sienta cómodo con ellas, les cuente absolutamente todos los problemas. Entonces, a veces queremos también innovar solamente desde las capas superiores de la organización y no nos preocupamos por involucrar en el ciclo de innovación a las personas que están en contacto directo con el cliente. Cuando una empresa crece, esas que están constantemente hablando con el cliente son las que identifican todos esos problemas que tú comentabas. Y lo otro que dices, me encanta también, que es lo de estar un poco loco. Y yo siempre digo que en la innovación no sobresalen los mejores, sino quienes se atreven a ser diferentes. Y mucha gente no se atreve porque le da miedo, y le da miedo a fracasar por un lado, pero también a que le llamen loco. Entonces tenemos que empezar a sentirnos cómodos cuando nos llaman locos, porque eso significa que nos estamos atreviendo a ser diferentes. Entonces, ahí has dado unas claves fundamentales para que la innovación se convierta en un hábito a lo largo del tiempo y se convierta en recurrente a lo largo del tiempo. Pero a mí me gustaría que nos hablaras también de esos comienzos que le cuestan tanto a algunas personas que van a emprender y empresas que van a empezar con proyectos innovadores, donde uno tiene que hacer un esfuerzo económico tremendo. Entonces, tú me contabas que varios de los miembros del equipo tuvieron que dejar el trabajo, menos tú. Cuéntanos un poco esa historia tú para que los que Sí. estén innovando en estos momentos no se sientan como locos o como con lo que están haciendo. Cuéntales lo que tuviste que hacer tú. Mira, yo te voy a explicar
un poco esto, pero antes quiero hacer una premisa y es, estamos hablando de camiones y de cargas porque realmente este ha sido mi proyecto, nuestro proyecto de las personas que estábamos ahí, nuestro proyecto triunfador, ¿no? Pero antes yo había creado otro producto innovador, esto era sobre el año 90, más o menos, y era una máquina con patente que habíamos inventado con otro amigo que era buenísimo. Era una máquina que lo que hacía era, cuando tú ibas a dar un regalo a otra persona, en lugar de dárselo en una caja normal y tal, lo que hacíamos nosotros es, inventamos una máquina que lo poníamos dentro de un tubo de cartón, que la última capa era papel de regalo, poníamos el regalo dentro, nuestra máquina tapaba el tubo de cartón. En el año 90 no había el abre fácil, tenías que ir con un abridor de latas, ¿eh? Entonces, cuando alguien recibía su regalo, recibía un tubo redondo de muchos tamaños. Llegamos a poner a unos esquís a un billete de 100 pesetas en aquel momento, ¿no? Y recibía aquello y claro, cuando se lo daban no sabía cómo abrirlo porque necesitaba el abridor, ¿no? Entonces nosotros incluso teníamos un lema muy bueno que era envase su ilusión y dé emoción a su regalo, ¿eh? Algo así. Si aquello nosotros, yo con mi socio, hubiéramos sido lo suficientemente buenos, ahora estaríamos hablando de regalos y de potes, ¿me entiendes? ¿Qué significa esto? Que fracasamos. El primer cliente que tuvimos fue el Corte Inglés. Tú has vivido en España y no sé, en Colombia, pero un gran almacén, ¿no? Y hay muchos en España. Nuestro primer cliente fue el Corte Inglés, en una campaña de Navidad, y en la planta baja teníamos allí nuestras 4 o 5 máquinas con las chicas, unas colas, éxito total. Segundo cliente Nike, éxito total. Esto en un mes solo. Televisión allí enfocando las cámaras. En el mes de febrero habíamos cerrado nuestra empresa y eso que teníamos el encargo del Corte Inglés del año siguiente tener máquinas en todos los centros comerciales. ¿Qué nos pasó? Pues mira, una cosa que no pasó cuando montamos la plataforma de cargas y camiones, ¿no? Lo que pasó fue que nosotros en aquel momento, cuando inventamos esa máquina e iniciamos ese proyecto, teníamos otro trabajo. Yo trabajaba en una entidad financiera y mi socio era profesor de un instituto, de una escuela, ¿no? Entonces estábamos muy cómodos, estábamos muy bien. Y cuando nos vino todos estos pedidos, nos asustamos. Y dijimos, uy, 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 no sé si podremos. Pero claro, con que ya teníamos nuestra comodidad de nuestro trabajo fijo, ahí fracasamos. Entonces, con la plataforma de cargas y camiones no fue así. ¿Por qué? Porque fíjate tú que teníamos lo que te he dicho antes, ¿no? Pasión y fe más resiliencia, esto es igual a éxito. ¿Por qué? Porque fíjate, ahí quemamos barcos, porque todo el mundo dejó su trabajo para ponerse directamente en el proyecto. Tan convencidos estábamos de que saldría, ¿no? La idea era buena, sobre todo ahora, después de 22 años, dices, buenísima, pero en aquel momento era incógnita también, ¿no? El único que no dejó su trabajo era yo, posiblemente porque al trabajar en una entidad financiera, yo podía avalar créditos, ¿no? Que así pasó. Hasta que, bueno, empezamos a salir, ¿no? Pero fíjate que llegó un momento que sí, empezamos primero poniendo un dinero, pero las cosas se fueron complicando. Nosotros éramos una .com, no éramos una startup. La diferencia entre una .com y la startup es que la startup hace una ronda de financiación y enseguida hay inversores que sacan. En aquel momento no había nadie, o lo hacíamos nosotros o difícilmente podíamos salir adelante, ¿no?
Y al principio fueron pues dinero, pero es que después vinieron las casas. Pero quemamos los barcos y eso que creo que fue lo importante, ¿no? Hay que quemar los barcos, hay que comprometerse y hay que incomodarse para embarcarse en un proyecto innovador de este calibre o en cualquier proyecto innovador, porque la tentación de tirar la toalla es muy grande. Entonces, hay que lanzarse a innovar y hay que hacerlo como lo hicieron ustedes y esa fórmula que tú propones de resiliencia, fe y ¿cuál era la tercera? Pasión, Y pasión. pasión. A mí me encanta y estoy 100% de acuerdo con ella. Fíjate que tú comentabas al principio de la entrevista y antes de decir esto, quiero aprovechar para saludar a la gente que nos está viendo. Nos ve gente de toda Latinoamérica y de España. Hay amigos tuyos comentarios. Los invito a que le hagan preguntas a José María en este espacio. Aquí me llegan a mí, yo las iré leyendo conforme me vayan llegando. Pero fíjate que tú me comentabas que esta idea surgió de un problema y de una conversación en una boda de tu cuñado con esta persona que sabía de tecnología. Y a veces la gente piensa que innovar es hacer las cosas de forma solitaria y no contar nada, no contarle los problemas a nadie. Y resulta que la innovación es fruto de la colaboración, de ser capaces de colaborar con gente y sobre todo con gente muy distinta a nosotros, ser capaces de generar redes de personas, networks de personas que nos ayuden a encontrar sinergias creativas o soluciones de sinergias a esas ideas. Porque muchas veces cuando nos rodeamos de gente similar a nosotros, vemos las soluciones iguales o proponemos las mismas soluciones de siempre. Y yo creo que por eso es que ustedes lideraron o crearon este congreso llamado WeConnect, ¿no? Se llama WeConnect, que es un congreso que tiene unas características espectaculares, porque yo he visto los videos del congreso y no es un congreso convencional donde hay ponentes, speakers y una zona de networking y ya, sino que ustedes incentivan el networking y la generación de conexiones que al final es lo que propicia la innovación. Cuéntanos un poco de este congreso. Sí, mira, W Conecta es una idea de la empresa que lo realizamos con la fundación, ¿no? En su momento creamos una fundación y con la idea de intentar devolver al sector lo que el sector nos había dado, ¿no? Entonces, cuando montas una fundación te viene un problema que piensas, bueno, ¿y qué hago? Tengo una fundación y ahora ¿qué hacemos? ¿No? Y entonces empiezas a pensar entre todos, ¿no? Porque ya te digo que ahí lo bueno que teníamos es que las 5 personas que llevábamos la empresa, Salvador, Jarque, Carme Grau, Jaume Esteve, Ana Esteve, mi esposa y yo, pues ¡pum!, éramos una fuente de aportaciones, ¿no? Entonces, cuando creamos la fundación dijimos, bueno, esto nos obligó a pensar, ¿qué podemos hacer para el sector? Entonces, fíjate, yo creo que es muchas veces innovar nos parece que sea algo muy complicado, ¿no? Crear una plataforma B2B en el año 96, crear un Facebook, crear cosas muy, wow, esto es innovar. No tiene nada que ver. Innovar muchas veces son pequeñas cositas. Yo siempre he puesto de ejemplo el Circo del Soleil. El circo siempre ha existido. Yo recuerdo de pequeño venían a mi pueblo y siempre ha existido. Y hubo una gente que paró a pensar un momento y decir, salir un poco del día a día y pensar y empezar a analizar, oye, ¿cuáles son, por qué no son rentables los circos? Hombre, porque los animales nos cuesta mucho toda la logística, la alimentación, bueno, esto es espectacular. ¿Qué hicieron? Pues cambiaron animales por música, por vestidos espectaculares
y además la entrada en lugar de 25 euros la pusieron a 150 y ya está, arreglado. Y el Circo de Soleil funciona. No es difícil. Nosotros cuando hicimos W Conecta, nuestra idea era decir, oye, mira, si yo tengo una empresa de transportes de España que cuando viene, por ejemplo, la temporada de fruta, tiene que ir a Alemania y va a necesitar cargas en Alemania para volver a España, ¿por qué no hacemos un encuentro de competidores, porque todos eran empresas de transporte? ¿Por qué no hacemos un encuentro de competidores y que entre ellos intenten encontrar colaboración? ¿Qué hacíamos? Muy fácil. Les pedíamos primero su ADN, qué haces y cómo lo haces y qué te interesa encontrar. Pues, y después había otro que nos lo daba y siempre juntábamos lo que hace uno que le interesaba al otro y así, ¿no? Y además, si has visto las imágenes de los vídeos, bueno, las últimas ediciones eran 1000 personas. Imagínate en mesas larguísimas y cada 7 minutos tocando la campana para cambiar. Bueno, esta campana que sale en la foto que estoy con la campana es en uno de estos eventos y cada 7 minutos intercambias y tienes un nuevo interlocutor que es tu competencia, pero que estás mirando. Fíjate, hay una anécdota en el primer encuentro que hicimos, que salía, era un señor mayor y cuando acabó, pues yo, eran 50 personas en el primero. Y yo le fui allí y le pregunté, oiga, ¿qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué le ha parecido? ¿No? Dice, mira, he tenido 5 entrevistas muy buenas y una excelente. Y yo le pregunté, ¿y qué diferencia hay entre la muy buena y las excelentes, no? Me dijo, mira, la excelente es porque ha sido con el vecino de mi pueblo, con que éramos competencia, ni nos hablábamos, y cuando nos hemos encontrado ahí hemos dicho, oye, ¿cómo podemos colaborar tú y yo, no? Y colaboraron, pues mira, solo que compartiendo la campa donde guardaban sus camiones, ¿no? En lugar de buscar cargas y camiones, encontraron esta opción y ahí salieron ganando. Entonces, a partir de ahí un poco fue esta idea de innovar con este tipo de evento, ¿no? Tremendo, porque lo invito a que visiten el perfil de José María en Mentes a la Carta. Ahí están los videos. Hay una cantidad de gente en esos eventos que es algo tremendo, y te lo digo yo, que pasaba antes cuando se podía todo el tiempo en todo tipo de eventos, y espero que en el próximo tengas un espacio de conferencista para que podamos llevar gente de Mentes a la Carta a W Conecta, porque tengo muchas ganas de conocer la experiencia y sobre todo el speed networking, la hora del café, que estas cosas me parecieron supremamente ganadoras y supremamente interesantes. Vamos a leer comentarios que nos mandan aquí. Perfecto. Escribe Miquel de San Juan y nos dice, ejemplo interesante que conozco de primera mano, al que no me canso de felicitar. Leire Marián Chacón nos dice, excelente espacio. Diana Mendoza, me encanta la innovación. Diana tiene una pregunta, ahora te la hago. Emilio Feijó, miren, Emilio Feijó desde Argentina nos escribe, la fórmula pasión, fe y resiliencia es igual a éxito. ¿Dónde aparece el dinero? Pregunta. ¿Pasión a ganarlo o el dinero es consecuencia? El dinero es consecuencia del éxito. Si no, sería fracaso como con los potes de regalos, ¿sabes? Sí, sí, totalmente. Ahí nos faltó, mira, teníamos pasión, teníamos fe, bueno, fe, teníamos media fe, partido por 2, pero 0 resiliencia, con lo cual igual a fracaso, no sale la fórmula. Y Luis Fábregas nos pregunta o te pregunta, ¿recomiendas hacer un business plan o pasar rápidamente a la acción con un producto mínimo viable? Sí, mira, esto es clave hoy en día. Como hemos dicho antes, todo va muy rápido. Nosotros en la empresa habíamos hecho planes estratégicos de 5 años. Hoy, mirando la tasa de mortalidad de las empresas,
he pensado, si hago un plan estratégico a 5 años, cuando una empresa dura 5 años, malo. El plan estratégico, puedes tener un plan estratégico, no te digo a 5, pero a 3 años, pero los modelos, los planes de acción tienes que ser constantemente, ¿no? Constante. Y hoy en día... Dinámico. Dinámico. Y hoy en día estamos contestando esta pregunta en la época de que dicen preparados, fuego, apunten. Es decir, no, la competencia no es competencia, es hipercompetencia, ¿no? Entonces, esto va como tú no corras y hoy hay que hacer prototipos rápidos, sacarlos, porque además, fíjate, uno de los problemas que yo, hablando con personas que han iniciado startups, he visto, es que dan por hecho cosas que todavía no han testado si el mercado les aceptará. Pero es su idea y su idea es su idea. Y quieren llevar, yo digo, oye, haz un prototipo rápido, ponlo en marcha, pregunta y veremos qué hay, ¿no? Sí, creo que hacer un plan de negocio para un producto, un servicio, una empresa innovadora es como tratar de adivinar el futuro con una bola de cristal. O sea, no tienen información que te permita hacer esos planes a tan largo plazo, ¿no? Entonces hay que atrevernos porque nos da miedo muchas veces salir al mercado a probar. Es más, el producto mínimo viable, yo a veces digo que no es ni mínimo ni viable. O sea, uno llega y el mercado le enseña a uno cómo acabar de construir ese producto cuando uno llega rápido a ello, ¿cierto? O sea, uno va aprendiendo más rápido que pensando y planificando en materia de innovación. ¿Qué opinas? Pues mira, totalmente. Ahí, mira, yo conozco un proyecto que hay en Colombia que se llama Bitcargo. Son unos emprendedores de la Universidad de los Andes y otras personas. Y yo muchas veces, el otro día mirando internet lo vi, ¿no? Y pensé en estas personas y pensé, un poco como con cierta envidia de decir, me gustaría a lo mejor estar ahí para empezar algo así y sentir esto, ¿no? Pero después pienso en todos los problemas que pasamos y dije, no, no. Pero yo lo que sé es que representa, para mí es vital probar estos prototipos muy rápido, téstalo, porque tu idea inicial, fíjate, nosotros nuestra principal idea cuando creamos la plataforma era un intercambio entre una colaboración, es decir, ni más ni menos que lo que fue inventar la economía colaborativa, que ahora es tan famosa, ¿no? En el año 96, porque era una colaboración entre empresas de transporte. No dejábamos... De competidores. Exactamente, para ayudarse entre ellos, porque al final que una empresa de Alemania tenía que enviar una carga a España y una empresa de España tenía que enviar una carga a Alemania, oye, pues poneros de acuerdo y que haya un solo camión que haga las dos cosas, que esto ahorra CO2, que esto también es importante, ¿no? Y esta economía colaborativa. Pero fíjate, una cosa importante es que en su momento nosotros no representa, aquí hay la industria, ¿no? La empresa que es la que saca la carga, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? Si nosotros dejábamos de entrar en nuestra plataforma a esta empresa, el problema que podía haber es que las empresas de transporte dijeran, oye, estás dejando entrar a mi cliente. Claro, no puedo yo dejar entrar al cliente de mi cliente, sino, y un poco de eso. Pero nuestra primera empresa que entró fue justamente una industria. Es decir, que nuestra idea inicial iba por un sitio, pero el mercado te acepta otra cosa. Y entonces esto lo tienes que testar, pero no esperes a tener algo totalmente hecho. Esto es una discusión, además, siempre entre el departamento comercial y el departamento técnico, ¿no? Porque el comercial siempre pide mucho, hazme cosas, y los técnicos te lo hacen, pero siempre te dicen, sí, como la otra vez que me hiciste hacer aquello y después no sirvió, ¿sabes? Tienen razón,
pero después los comerciales estábamos allí, oye, yo creo que hay que testar sin esperar, hacerlo muy sencillo para rápidamente sacar este feedback, ¿no? El producto mínimo inviable. Normalmente es inviable con lo que salimos y el mercado es el que nos enseña el camino muchas veces. Por eso hay que perder ese miedo y hay que lanzarse rápidamente a la experimentación, a probar. Nos manda un saludo Oscar Iván Zuluaga, te mando un saludo desde Colombia. Te pregunta también Emilio Feijó por aquí, ¿quién es tu mentor en estos momentos? Porque siempre tenemos un mentor. Clarísimo. Yo lo tengo, A estas alturas, ¿quién es tu mentor? Mira, lo tengo muy, muy, muy claro. Mi mujer Ana. Nos conocimos cuando ella tenía 16 años y yo creo que tenía 17, 18. Y siempre hemos hecho un equipo. A mí me gusta jugar siempre en equipo, ¿sabes? Y con ella, siempre que hay algo, yo pregunto a ella. Ella es la que me ayuda y es la que me hace tirar adelante. En esto lo tengo muy, muy, muy claro. Siempre ha sido así. Quiero decir. Y ahora todavía es mi mentora. Todavía. Y tanto, y tanto, y tanto. ¿Cuál fue la barrera más fuerte en el sector logístico? Pregunta Diana Mendoza. La barrera más fuerte. Sí. Bueno, claro, cuando nosotros comenzamos, la barrera fuerte es que las empresas de logística no tenían ordenadores. Había desconfianza. Esto también era importante, ¿no? Porque fíjate que cuando tú empiezas un proyecto, normalmente o luchas contra la competencia o luchas contra la desconfianza, ¿no? Porque es algo nuevo y dicen, bueno, pero ¿esto qué es? Nosotros no teníamos competencia, pero teníamos esta otra parte, ¿no? La desconfianza. ¿Quiénes son estos? ¿De dónde salen? ¿Esto va a funcionar? ¿Esto funciona? Encontrar o llegar a una masa crítica que permitiera a la plataforma funcionar por sí sola con volumen de camiones y de cargas, esto fue lo más problemático. Eso seguro es difícil, eso que dices es cierto, o luchas contra la competencia o luchas contra la novedad o Sí. desconocimiento por parte del mercado, pero siempre tenemos que luchar con algo. Y Sí. luchar es mejor hacerlo cuando hacemos algo que nos apasiona y sobre lo cual tenemos mucha fe, como decías tú. Te manda muchos saludos Marta de VG, David Enrique. Hay mucha gente escribiéndote, Janet Poveda. Hay mucha gente escribiéndote aquí en el chat, Jan y Ale, todos mandándote saludos. Muchas gracias. Diciéndote lo mucho que los has inspirado y que seguiremos en esta seguidilla de entrevistas de Mentes a la Carta. Te ha tocado y no tienes ni idea de cómo lograrlo. Vamos a encontrar cómo lograrlo, porque la mejor forma de lograrlo es inspirándonos con gente como tú. Yo quiero hacerte una pregunta que a mí me llamó mucho la atención, y es que cuando vi tu perfil en Mentes a la Carta, vi que estudiaste Bellas Artes. Sí. ¿Cómo acaba? Sí, No, yo soy... pero es que es verdad, y es algo que la gente piensa y se engaña con eso, que la carrera universitaria es fundamental para y ser exitoso, que uno tiene que trabajar en aquello que estudió. Yo estudié diseño de productos y soy el peor diseñador de productos del universo. No he diseñado nada en mi vida, más de mi primer trabajo, porque me dijeron, usted no sirve para diseñar productos. Entonces a mí me gustaría ver cómo una persona que estudió Bellas Artes acaba siendo un empresario exitoso e innovador dentro del sector logístico. Bueno, como te he dicho antes, ahora soy exitoso. Hace unos años era todo lo que iniciamos muchas cosas, ¿no? Y fracasaban, pero esta experiencia es la que te quedaba, ¿no? Sí, realmente yo te tengo que decir que yo
era, y creo que todavía lo soy, no lo he probado, un mal estudiante, y realmente a mí me gustaba pues las bellas artes, ¿no? Me gustaba la pintura, me gustaba diseñar cosas, pero y entonces pues era lo que realmente me gustaba y fue lo que decidí. Acabé lo que era el bachillerato aquí y dije, bueno, ¿y qué haces? ¿Te quedas así? Dices, pues a mí me gusta Bellas Artes, pues para allí. Y me acuerdo que en mis etapas de hippie, con mis cuadros por ahí, pero bueno, tampoco he ejercido nunca, ¿eh? Es decir, como Bellas Artes, no he llegado a ejercer tampoco. Pero bueno, me imagino que tengo ahí mi lado inspirador, mi lado artístico, ¿no? Bueno, pero es muy importante, primero, aprender de muchas cosas, porque eso ayuda a que uno conozca mucha gente diversa y aporta muchísimo a los procesos de innovación que llevamos a cabo en nuestras vidas, afrontar problemas, tener amigos multidisciplinarios o experiencias diversas nos ayuda a ser más innovadores a la hora de afrontar problemas. Y es un mensaje para todos los que estudiaron algo que no les gusta, que hace falta. Si estudiaste derecho y no te gusta o no quieres ser abogado, no pasa nada. Nada, sí, sí. Siendo innovador y puedes trabajar en muchísimas otras cosas y puedes incursionar en sectores que no tienen nada que ver con tu formación académica y ser Correcto. exitoso porque tienes una visión distinta a la de la gente de ese sector. Hay que atrever, además, muchos empresarios innovadores que he tenido la suerte de conocer. José María, ni siquiera han tenido la posibilidad de estudiar en la universidad, Universidad. han logrado cosas espectaculares, precisamente porque no es eso lo más importante a la hora de No, jugar, sino atreverse, tener pasión, sí, fe, sí. aplicar todas estas premisas que tú has aprendido y que estoy seguro que muchos en esta época del COVID van a empezar a aplicar con mucha más fuerza. Hace un par de años, el año pasado, vendiste la empresa, ¿no? Exactamente. Bueno, vendimos ¿Cómo todos fue los esa socios. decisión? Bueno, yo creo que llega un momento en el que eh, llega a tu nivel de incompetencia, ¿no? Es decir, nosotros era una empresa innovadora, tecnológica, con 22 años. 22 años Internet son como unos 1500 años normales, es decir, que y continuamos con el mismo modelo de negocio y llegó un momento en el cual nosotros pensamos que era el momento de que alguien nos relevara, ¿no? Alguien con más capacidad económica que pudiera coger el proyecto y relanzarlo. Y, y un poco fue esta la idea, ¿no? De decir, oye, hemos llegado hasta aquí, nosotros hemos sido capaces de iniciar el proyecto, dejarlo aquí y ahora es el momento de la juventud, lo que yo te decía, de otras personas que tengan esta forma de pensar loca o con más ganas y sobre todo con más potencial económico, ¿no? Que esto era importante para la continuidad del proyecto para arriba, ¿no? Esto fue la idea. Te escribe alguien aquí que sé que conoces, dice saludos de parte del equipo de Bitcargo en Colombia, gracias por tus sabios consejos y seguiremos a la carga. Es Carlos Acevedo que te manda Sí, sí, sí. Bueno, este saludos es el proyecto este que te he dicho que que el nos otro día, comentabas. sí, que el otro día estuve mirando y dije, mira, este es un proyecto, vaya, digo, tiene que ser muy parecido a nuestra plataforma, ¿no? Que decir que, y sí, sí, pues oye, Diego, muchas gracias y mucha suerte en tirar adelante vuestro proyecto, ¿no? Hay un momento en el que, como dices tú, hay que saber dar un paso al Atrás. Sí. costado y dejar el bebé, que ya no es un bebé, sino es un de 22 años, es el que deja en manos de otras personas para que lo lleven a un siguiente nivel. Más alto, claro.
la vida da muchas vueltas y te pone a ti en una posición, en una misión diferente, que ahora es ser mentor, transmitir tus conocimientos, ayudar a emprendimientos como este en un país tan lejano como Colombia, que la tecnología te permite estar cerca, estar todos cerca. En Mentes a la Carta tenemos más de 3.000 personas de 30 países. Estamos empezando a unirnos todos en torno a múltiples proyectos. Este es uno que a mí me apasiona mucho porque es compartir y de todo lo que uno da, uno recibe multiplicado. Así que yo quiero darte las gracias de corazón de parte de todo el equipo de Mentes a la Carta, de todos con los que has tenido contacto y los que no conoces. Espero que algún día te podamos conocer en persona. Darte inmensas gracias por ser el primer entrevistado de esta sesión de entrevistas, estas sesiones de entrevistas de innovación. El jueves vamos a tener otra con Felipe, que es un empresario colombiano espectacular, también supremamente innovador, y así vamos a estar toda la semana. Para nosotros fue un honor tenerte a ti de primero y espero verte pronto. ¿Cómo era? ¿Pera? ¿El nombre del pueblo? Mata de Pera. Mata de Pera. En Mata de Pera. En Barcelona. Muchísimas gracias, José María. No sé si quieres dar un saludo, un mensaje final a la gente que te está viendo. Hombre, pues muchas gracias y bueno, yo lo que espero es que, aunque hayan sacado solo un poquito de la experiencia que hemos ido explicando, muchas veces veo conferencias de personas que pienso, bueno, ¿y esta persona qué ha hecho? Entonces, como mínimo, lo que sí que puedo decir es que lo hemos pasado. Y lo que he explicado, lo he explicado con el corazón y que se sirven un poquito así, pues oye, y agradeceros a vosotros pues la invitación y felicitaros, ya te lo he dicho personalmente antes, pero felicitaros por vuestro proyecto, porque es un proyecto yo creo que puede ayudar a muchísima gente. José María, ¿cuáles son? A José María lo pueden encontrar en Mentes a la Carta. Muchas gracias por las palabras que mencionaba sobre Mentes a la Carta. ¿Cuáles son tus redes sociales para que la gente te pueda empezar a seguir? Sé que en Instagram eres José María Sayés con 2 L's y S al final. Sí, correcto. ¿Dónde más te pueden seguir? ¿Cómo pueden ir a tu que no sé si lo van a poder hacer, pero bueno. En LinkedIn también, José María Sayés. O también en Twitter, José María Sayés también, exactamente así. Maravilloso, José María. Nosotros, @Mentes a la Carta, @Alejandro Ambrad. Y de nuevo, muchísimas gracias de todo el equipo de Mentes a la Carta y de toda la gente que te está escribiendo ahora por el chat. Gracias, esperamos volver a verte pronto y seguimos súper en contacto. Próximamente vamos a estar lanzando ese proyecto del que hablamos al principio. Así Perfecto. que un abrazo desde Colombia y desde toda Latinoamérica Muy bien. y aprovechar esta situación para innovar. Un abrazo. Genial. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Cuídate mucho. Igualmente. Nos vemos el jueves. Perfecto. Chao. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, adiós. Chao a todos.